El campamento en realidad, aunque lleva el nombre de campamento de Muay Thai, no es un campamento de Muay Thai como la gente lo entiende o como se conoce hasta el día de hoy. No es solo esa parte física, esa parte centrada en el deporte, centrada en la competición, en el rendimiento. Es más desde el punto de vista, digamos, de arte marcial, en el que nos ayuda a entender en nuestro ser, en las diferentes dimensiones que tiene, la dimensión mental, psicológica, la dimensión física, la dimensión energética o emocional. Y bueno, poner un poco alinear todas estas partes para entender cómo funciona, para entender el por qué rendimos como rendimos, qué hacemos, por qué hacemos lo que hacemos y básicamente cómo mejorar nosotros mismos. Cuando llega aquí la gente, siento que la gran mayoría de personas llega pues por el nivel de técnica que hay, que al final yo no he dejado de estar en el circuito de élite tailandés y al final tengo la parte esa de técnica muy fina, digamos, técnica muy de competición de alto nivel, pero siento que lo que se lleva más la gente es esa parte profunda, ¿no? Esa parte de autoconocimiento, esa parte de entender todo en perspectiva y decir, hostia, ahora me encajan todas las piezas que tenía como por separado, se han clac, clac, clac. No paramos durante todo el día, estamos desde por la mañana hasta por la noche haciendo diferentes actividades. No es un entrenamiento muy, digamos, exigente, pero sí que englobamos todos los ámbitos, ¿no?, del deporte y es más que nada pues para tú aprender, para llevarte herramientas a tu casa y que luego poder hacer allí. En 3 días realmente, por mucho que nos apretáramos, no iba a cambiar nada de nuestra capacidad de ser más fuertes, más rápido, más tal, pero sin embargo si nosotros entendemos cómo funciona nuestro ser, sí que podemos actuar a partir de ahora de una manera que nos haga cada vez aguantar más, cansarnos menos y rendir mejor. Entender pues eso, cómo funciona el cuerpo, cómo quitar tensiones del cuerpo para que pueda funcionar con menos fricción, entender cómo nuestras emociones afectan a la hora de pelear, puede hacer que podamos pelear cansándonos menos, comprender cómo nuestra naturaleza afecta a la hora de, pues lo mismo, de no cansarnos tanto, de rendir mejor y bueno, un poco dándole una perspectiva diferente y un punto de vista diferente a lo que hasta ahora ha sido el Muay Thai. Veo mucha gente que se centra en los aspectos superficiales, se centra en el ejercicio, ¿no? Y es mucho más simple que todo eso, hay que ir a la raíz de todo, hay que ir al el porqué del cansancio, el porqué del venirte abajo psicológicamente, pero claro, para todo esto hay que entender todas las dimensiones de nosotros como ser y creo que eso es lo que falta un poco a día de hoy. Entonces, bueno, eso es un poco la visión que intento transmitir aquí en el campamento. En cuanto a la parte deportiva, pues básicamente aquí lo que hacemos es una revisión de lo que yo considero los aspectos más fundamentales del deporte, a nivel técnico, a nivel estratégico, empezando pues la base del deporte, que para mí es el equilibrio, también cómo funciona a nivel de mecánica de movimiento, cómo funciona el cuerpo, cómo genera la fuerza el cuerpo. Vemos también acerca de, bueno, técnicas, estrategias, estilos diferentes, cómo tu cuerpo, según la forma que tiene una naturaleza, ¿no? Y le viene mejor un tipo de dinámica que otro tipo de dinámica. Y bueno, un poco para entender todo esto en perspectiva, saber cómo sacarle ventaja a esto durante la competición, durante el combate. Todo este campamento lo hacemos aquí en un entorno natural, en el Mike Gym, en un gimnasio al aire libre, que me recuerda a mí a Tailandia, ¿no? Esa calma, esa paz, esos pajaritos por el fondo, ese no hay tiempo. La gente dentro del campamento, básicamente la transformación que ellos sufren es mucho a nivel de conciencia, ¿no? A nivel de entender y de ser conscientes de diferentes partes de sí mismos. Gracias a todo lo que hablamos, pues empiezan a entender un poco cómo funciona su cabeza, que al final es una cosa súper básica y que a la gran mayoría de las personas su cabeza les controla en vez de ser una herramienta para ellos.
También a nivel físico, pues son capaces de ser más conscientes de todas las partes de su cuerpo, ¿no? De las partes no solo superficiales, sino profundas, de los tejidos, de las tensiones, de las emociones. Luego también a nivel de conciencia en cuanto al deporte, ¿no? De ver y entender aspectos que realmente si tú pasas por alto, porque directamente no le has prestado nunca atención, pues marcan un antes y un después, ¿no? Al final mucha gente se centra en decir, ah, quiero pegar más fuerte, quiero ser más rápido, quiero... Pero en realidad es todo mucho más simple que eso, es simplemente ser consciente de aspectos como por ejemplo hablábamos antes del equilibrio. Si tú eres consciente del equilibrio, donde tiene el otro el peso apoyado, pues tú sabes en qué momento pegar, en qué momento defender, ya sabes qué esperar, vas como un paso por delante. No tienes que centrarte en la velocidad, no tienes que centrarte en la fuerza, es simplemente conciencia de diferentes aspectos pues de la pelea. Como eso pues hay mucho. Mi papel en el camp básicamente es ser un facilitador para que la gente pueda acceder a estos niveles de conciencia, digamos, de las diferentes áreas. Realmente lo que hago es simplemente crear el espacio, guiar en las dinámicas y dar un poco de ideas. Pero bueno, muchas de las dinámicas que hacemos aquí, pues son espacios de autodescubrimiento. Son espacios en el que yo simplemente pongo, digamos, las condiciones idóneas y dejamos que las personas vayan reflexionando y vayan aprendiendo por sí mismas, porque yo considero que al final el verdadero conocimiento viene de la experiencia personal y si yo le digo a una persona esto es así, así, asá, esto simplemente se queda a nivel psicológico y podría ser verdad, podría ser mentira, podría olvidarlo mañana, pero cuando una persona experimenta algo y ve lo que funciona, pues ese conocimiento se integra, digamos, y pasa a ser como experiencia, ¿no? Pasa a ser conocimiento real. La razón principal por la que estamos haciendo este campamento es porque, en cierta manera, siento que es mi responsabilidad devolver todo eso que el Muay Thai me ha dado, todo eso que me ha hecho aprender, todo eso de lo que me ha hecho ser consciente y cómo ha mejorado mi vida, pues devolvérselo a mis hermanos de armas, a gente que le llama este camino, que está interesada en este camino y para que ellos también sean conscientes. Yo, gracias a Dios, he tenido la suerte de poder estar en Tailandia desde muy joven, he pasado muchísimos años allí, he estado metido en la cultura de muchas formas diversas y sé que lo que he tenido la suerte de encontrarme, no todo el mundo aquí tiene acceso a ello, entonces me parece que soy como un puente ideal para que toda ese conocimiento de la Tailandia profunda, digamos, llegue a Occidente, llegue a España, llegue a mi casa, llegue a Marbella, para poder aportar a la sociedad pues, esa parte de calma, de tranquilidad, de autoconocimiento y un poco de perspectiva de la vida. Lo bonito de este campamento, ¿no? Es que al final creamos un espacio que, bueno, que de cierta manera, por el entorno en el que estamos y por la gente con la que nos juntamos, pues volvemos un poco a esa parte nuestra un poco más, por un lado más primitiva, por un lado un poco más infantil, de juego, de diversión. Nos permitimos aprender pasándonoslo bien. También la parte de compartir con un grupo de personas que les gusta lo mismo que nosotros, pues también nos hace crear una especie de hermandad en la que todos nos nutrimos mutuamente los unos de los otros, dando nuestro punto de vista y al final creo que se crea un entorno, una situación muy mágica que, que es necesaria y que muchas veces, aunque estén los ingredientes en nuestro día a día dados, tenemos los ingredientes y tenemos los amigos, tenemos el interés, tenemos todo, pero luego no tenemos la olla donde decimos, venga, aquí lo metemos todo y lo cocinamos y dejamos que surja algo más grande que los ingredientes por separado. Entonces, bueno, un poco el campamento es esta olla, el contexto, para que todo se mezcle y de ahí salga algo bonito.